Muchas gracias. Pues sí, ya llevamos más de 15 años de experiencia en el sector, viendo muchas diferencias y interpretaciones, sobre todo en el tema de la caja, y muchas dudas de qué es, cómo funciona, qué se puede, qué no se puede. Entonces, vamos a intentar compartir todo el conocimiento. La idea es poder empezar con toda la explicación y al final, pues ir viendo las dudas que puedan tener e intentar resolverlas todas y pues vamos a darle inicio. Lo importante es por qué es importante ahorrar. Y lo que vemos son datos del estrés financiero. Pensamos que es México, pero a nivel global, la capacitación en temas de finanzas personales y el tema del estrés financiero está a la orden del día. No tenemos guardaditos, no podemos ahorrar, no sabemos ahorrar. Y muchas veces, y eso nos lo han dicho muchos colaboradores, la única forma de ahorrar que tienen es una frase que es muy impactante. Quítamelo o me lo gasto. Si tú depositas a mi cuenta de nómina, así como llega, desaparece. Mi única forma que tengo de ahorrar es que ese dinero ya no me llegue. Y para eso está perfecto la caja y el fondo de ahorro, porque lo que funcionan es con una retención vía nómina, se acumula el dinero durante cierto tiempo y al final del proceso se le regresa el dinero a los colaboradores junto con el rendimiento. ¿Cuáles son las principales diferencias para ver un poco el overview entre los dos? Como decimos, el fondo y la caja son beneficios no obligatorios. Por lo tanto, y eso nos pasa siempre cuando van los colaboradores a buscar trabajo, lo primero que te preguntan es cuánto me pagas y lo segundo es qué me das por arriba de ley. Y el qué me das por arriba de ley, los principales beneficios más valorados por los colaboradores es el fondo y la caja de ahorro. El fondo de ahorro tiene aportación empresa, aportación empleado, topado al 13% del salario del empleado la aportación de la empresa y el match es 1 a 1. Por lo tanto, la empresa va a definir ese porcentaje. El fondo no da préstamos, por lo tanto, se acumula el dinero y al final del proceso se le regresa junto con el rendimiento. Sí tenemos deducibilidad y esa es por la parte de la aportación de la empresa y para el colaborador, pues esa parte ya tributó en la parte de la nómina. Los plazos suelen ser anuales, aunque hay un formato de fondo de ahorro al retiro, pero cómo se manejan son los formatos anuales y el rendimiento se reparte al final del ciclo. La ley lo que nos dice es que para que el fondo sea deducible tiene que estar gestionado por un gestor y se tiene que invertir en ciertos conceptos. El fondo está estipulado que la inversión tiene que ser en papel gubernamental y hay fondos de inversión que son específicos para cajas y fondos de ahorro de empleados para precisamente asegurar esa deducibilidad. Actualmente el rendimiento que nos está dando está alrededor del 9-10% anual libre de impuestos. En la caja es voluntaria, se apuntará el colaborador que quiera. El colaborador se apunta diciendo yo quiero aportar 500 pesos a la quincena o el 10% de mi quincena y del dinero que se junta entre los colaboradores de esa caja y solamente lo que juntan de esa empresa se puede invertir en papel gubernamental o en préstamos para los colaboradores. Esta tasa de los préstamos es una tasa preferencial, por lo tanto, está muy por debajo de las tasas que cobra el sector financiero. También el rendimiento se reparte al final del ciclo y el rendimiento suele ser un poco mayor porque además del rendimiento del papel gubernamental, tienes lo que nos deja los préstamos. Y como el préstamo da un rendimiento mayor, por eso el rendimiento oscila normalmente entre un 9 y un 15% anual, ya libre de impuestos. Y eso viene porque cuando más préstamos haya, más rendimiento vamos a tener acumulado. Empecemos con la caja de ahorro para entrar a detalle. ¿Qué es la caja de ahorro? La caja de ahorro hay gente que la confunde con las cajas de crédito popular y hay que separarlo totalmente. Una cosa es una institución financiera regulada en la cual las aportaciones las hacen directamente las personas físicas, que esa es la caja popular, y otra es la caja de ahorro. La caja de ahorro es como una cooperativa de ahorro y crédito que está asociada a una empresa. Por lo tanto, para poder ser parte de esa caja, tienes que ser asalariado de esa empresa
y con eso ya te dan acceso a esos beneficios que vienen por descuento vía nómina. Por lo tanto, estas cajas y fondos están ligados a la nómina y a la empresa. ¿Cómo funciona? Al final se crea la caja y los empleados se van a apuntar de forma voluntaria. La aportación la va a definir el colaborador y viene limitada por ley. Existen ciertos mínimos, que esos los fijan los administradores y es para que el rendimiento y las aportaciones al final del periodo puedan ser atractivas, pero existe un máximo que es el regulado por la Ley Federal del Trabajo, que nos indica que no podemos retener más del 30% del salario del empleado. Las reglas de funcionamiento las determina la propia caja. Si no tenemos un proveedor que nos ayude con eso, tenemos que definir cuáles son las políticas y reglamentos de montos mínimos, montos máximos, periodos, tasas de rendimiento, cómo se va a invertir, dónde se va a invertir, cómo funciona el crédito. Cuando ya tenemos proveedores que nos ayuden con ese concepto, ya tenemos los estatutos predefinidos y eso lo que nos da es claridad y transparencia en el manejo. Toda la normativa la tenemos escrita. También tenemos la contrapartida de una caja manejada internamente. El problema de una caja interna es que es como una caja negra. Los colaboradores no ven cómo está evolucionando la caja y los administradores, desde el punto de vista de recursos humanos, tienen una carga administrativa superior porque normalmente lo gestionan a través de un Excel y van recibiendo llamadas de solicitudes de préstamo y de preguntas de cómo va mi saldo y cuánto tengo ya acumulado o cuándo dejo de pagar mi préstamo. Por lo tanto, lo que nos conviene es tener una plataforma que nos permita tener esa transparencia y apegarnos a lo que la ley nos indica. Cada proceso de nómina vamos a tener la retención. Por ejemplo, un colaborador de nómina semanal se inscribe y se inscribe con 200 pesos. Cada proceso de nómina, recursos humanos aplica la incidencia, le aplica la retención de 200 pesos y el día que paga nómina se hace el depósito al fondo de inversión y de ahí el dinero ya empieza a generar rendimientos. Las aportaciones, como decíamos, no pueden superar los topes fijados por la ley. Aunque un colaborador quiera aportar el 50% de su nómina, por ley no lo podemos hacer. Por lo tanto, hay que limitar esa parte. Al final del ciclo, que es un ciclo anual, los empleados van a tener una ventana de retiro. Antes las cajas se liquidaban al 100% al final del ciclo y volvían a empezar de cero. Ahorita ya la mayoría se hace que al final del ciclo tienes una ventana de retiro para que los colaboradores puedan retirar todo, una parte o nada. Lo que no retiran queda acumulado para el siguiente ciclo y sigue generando rendimientos con las mismas características que tenía. Y al final del ciclo es cuando se reflejan los rendimientos para que año con año vayamos viendo cómo nuestro capital y nuestro ahorro se va incrementando con ese rendimiento que además está libre de impuestos. A la baja del colaborador se va a tener en cuenta que se tiene que liquidar la caja. Un colaborador que deje de ser parte de la empresa no puede continuar en la caja, por lo tanto, hay que regresarle el dinero ahorrado. Si tiene un préstamo, primero se liquida el préstamo y si hay un saldo a favor, ese saldo a favor es el que se depositará a la cuenta del colaborador y si hay un saldo en contra, se va a cargar al finiquito o a la liquidación para hacer la recuperación de ese monto adeudado en el crédito. Como decíamos, está la caja laboral y la caja privada. Aquí la que hablamos es la caja laboral. Es la que tiene que ver con la empresa, es la que viene con ingresos o aportaciones a través de descuento vía nómina y solamente por descuento vía nómina. No se pueden hacer aportaciones por fuera por temas de prevención de lavado de dinero. Y además los montos vienen limitados por los descuentos que se pueden aplicar en la Ley Federal del Trabajo. La parte privada, esa es otra, es un organismo privado que da servicio a personas privadas. Y esa parte está regulada por la Comisión Nacional Bancaria, no por la Ley Federal del Trabajo. Los préstamos. Hay dos tipos de personas que entran en la caja. Una es la que busca un rendimiento muy atractivo para sus inversiones y eso es
El rendimiento suele estar por arriba de CETES y además es libre de impuestos. Y tienes la persona que necesita un fondeo adicional. Y aquí lo interesante es que el dinero que sale de los préstamos de la caja es el que se ha ahorrado entre los colaboradores. Por lo tanto, el rendimiento de ese préstamo está retribuyendo mis propios ahorros y los ahorros de todos mis compañeros. ¿Eso qué facilita? Que las tasas de interés puedan ser más bajas y podamos estar a tasas de interés del 2% cuando el sistema financiero está el 4, 4,5. La duración viene estipulada por los estatutos. Normalmente oscilan entre 6 meses y 12 meses. Hay algunas que pueden tener periodos menores, pero como tú puedes elegir el plazo al cual lo vas a solicitar, con eso ya puedes ajustar que si tu capacidad de pago te da para pagarlo en 3 meses y lo quieres pagar en 3 meses, lo puedes hacer. En este caso también hay que tener en cuenta lo que nos permite la Ley Federal del Trabajo de retener. Si nuestra retención porque pedimos un préstamo grande y lo queremos pagar en poco plazo supera el 30% que nos permite la ley, no lo vas a poder pedir y vas a necesitar pedirlo a mayor plazo o reducir el monto de lo que estás solicitando. Ese financiamiento es muy accesible y lo único que necesitas es, normalmente, aparte de ser parte de la caja y ser ahorrador, que es el requisito básico, tener cierta antigüedad en la empresa. Lo más normal es que tú puedas ahorrar desde el primer día que entras en la empresa, pero para poder solicitar el préstamo, normalmente se pide un año de antigüedad. Y eso es para asegurar la cobranza de los préstamos. Eso lo que beneficia es que el colaborador ve que lo estás apoyando y que estás buscando soluciones para mejorar su situación financiera, tanto del ahorro como del financiamiento. Eso te ayuda en la motivación y en la satisfacción laboral. Y eso lo que te hace es reducir las tasas de rotación. Uno de los principales beneficios que tiene ofrecer estos beneficios, valga la redundancia, es precisamente que son herramientas de atracción del capital humano y de retención del capital humano. Por lo tanto, nos ayudan mucho en nuestros costos hundidos que tenemos de rotación. Las ganancias de las inversiones. Como decíamos, el dinero se junta y se aplica en papel gubernamental. El que no está en papel gubernamental se puede invertir en los préstamos. Cuando ya hablamos de cajas grandes y de cajas a largo plazo, puede haber una pequeña parte que se invierte en acciones, en variable, en AAA y en otros instrumentos financieros. La caja está más abierta en temas legales a que puedas invertir en diferentes conceptos. En el fondo ya veremos que está limitado a que exclusivamente tiene que ser papel gubernamental. Como decíamos, el papel gubernamental más el rendimiento de los préstamos, lo que nos hace es que el rendimiento anual ya libre de impuestos esté entre el 9 y el 15. El 9 sería una caja donde hay cero préstamos. Prácticamente no hay ninguna. Cuanto más préstamo hay, más va aumentando este rendimiento. Los beneficios de la caja. Tienes el interés generado. Los empleados no pagan impuestos. La ley del ISR lo que nos dice es que el rendimiento de la caja y del fondo están exentos. Por lo tanto, si yo gano un 9, ese nuevo es limpio. Cuando yo haga mi declaración anual, ya no voy a pagar impuestos sobre eso ganado. Hay clientes que, por ejemplo, comentan, en CETES me retienen el 1%. Es correcto. En CETES te retienen el 1%, pero en la declaración anual, como entra en la tributación general, te van a retener entre el 20 y el 30. Por lo tanto, cuando hablamos ya de rendimientos netos, el rendimiento neto de una caja o de un fondo siempre va a ser mayor que el rendimiento que tenemos en papel gubernamental, invirtiendo, por ejemplo, en CETES directo. Y si hablamos en bonos de los bancos, suelen estar entre un 5 y un 8. Por lo tanto, también muy por debajo de lo que podemos obtener en estos rendimientos. Los préstamos se pueden disponer en cada momento. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos cosas. Una, la antigüedad. Sí se pide antigüedad en la empresa, no en la caja, sino en la empresa, para poder pedir prestado.
Y el segundo es que cuando tenemos ciclos y el final del ciclo se está acercando, cada vez tenemos menos tiempo disponible para regresar el préstamo. ¿Por qué? Supongamos que el préstamo es a 6 meses, pero ya estoy en septiembre y la caja va a vencer en diciembre. Ya solamente me quedan 3 meses para regresarlo. ¿Por qué? Porque el dinero tiene que estar líquido al final del ciclo por si todos los colaboradores quieren retirar. Por lo tanto, al final del ciclo, los tiempos disponibles se van acortando y ya que volvemos a empezar el siguiente ciclo, ya vuelvo a tener los 6 meses disponibles. Y además, Mercer, que es una consultora de recursos humanos a nivel global, ellos hacen una encuesta de cuáles son los beneficios mejor valorados por los colaboradores mexicanos. El primero es fondo y el segundo es caja. Por lo tanto, cuando buscamos eso de reducir rotación y atraer capital humano, tanto caja y como fondo son las mejores herramientas que podemos disponer. Para la empresa, lo que hace es que eres una empresa atractiva, lo que comentábamos. Cuando yo voy a una entrevista de trabajo, lo primero que pregunto es cuánto me pagas y lo segundo es qué me das por arriba de ley. Si tú me das caja o fondo o incluso los dos y la competencia no lo da, es un motivo para que yo venga a trabajar contigo. Y cuando además trabajas con un proveedor que te ofrece una plataforma que automatice todos los servicios y que te facilita la administración, eso lo que te hace es poder descargar toda la carga administrativa, que tú te dediques a lo que te tienes que dedicar, que es gestionar tu empresa y gestionar tus colaboradores, y dejar en manos de experto una gestión que es de la caja, es prácticamente un microbanco, porque gestionas ahorros, gestionas inversiones y gestionas préstamos. Por lo tanto, eso es bueno que lo lleve un experto y nosotros nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar, que es a nuestra empresa y nuestra gente. Vamos a ver un ejemplo del cálculo. Hay que checar el límite legal y ese viene establecido por la Ley Federal del Trabajo. Hay que definir el porcentaje o la cuota de aportación y que esa esté entre el mínimo y el máximo que nos permite. Y calcular la deducción. Y esa deducción la vamos a aplicar en cada proceso de nómina. Esto nos da la cantidad que cada proceso de nómina tenemos que estar ajustando y reflejando. Tenemos este caso de, por ejemplo, un salario semanal de 1.452, el salario mínimo es 1.452, por lo tanto, el excedente del salario mínimo, que es lo que se puede retener, en este caso es cero. Por lo tanto, a todos aquellos colaboradores que tengamos por salario mínimo, no se les puede aplicar retención, por lo tanto, no pueden ser parte de la caja. Aquellos que ya tienen un excedente, lo que hacemos es, de su salario, descontamos el salario mínimo, lo que nos queda es el salario disponible para hacer la retención y de ese salario disponible, que en este caso serían los 1.500, lo máximo que se le puede retener es el 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que su aportación máxima semanal estaríamos hablando de 464.38. También hay que tener en cuenta, si yo soy colaborador, mi capacidad de descuento es de 464 y yo me inscribo a la caja con 464, ya no voy a poder pedir un préstamo después, porque ya no me queda capacidad de descuento. Por lo tanto, como recomendación, lo que normalmente se dice o como orientación es que normalmente los colaboradores aportan entre el 5 y el 10% de su salario para que les quede margen para poder tener otros descuentos, como puede ser el préstamo de la caja. Por lo tanto, ahí con el cálculo podemos ver el salario, descontar el salario mínimo, del excedente le aplicamos el 30% y ese es el máximo. Nunca vamos a poder superar ese máximo, aunque nos autorice el colaborador. Aquí tenemos un ejemplo práctico de alguien que cobra 10.000 mensuales. El tope legal, en este caso, lo estaríamos descontando en esos 6.000 y nos queda una base de 3.000. Supongamos que aportas el 5%, con eso no excedes, estaríamos hablando de 500 pesos mensuales. Si lo anualizamos, los 500 pesos
se convierten en 6.000 pesos que hemos ahorrado durante el año. Aquí es otro punto a tener en cuenta. El 10% se aplica sobre el ahorro promedio. No es que, y eso viene por temas de ahorro. Los primeros 500 pesos están 12 meses. Los segundos están solo 11 meses. El tercero está solamente 10 meses. Por lo tanto, el 10% no sería aplicarlo directamente sobre los 6.000, sería aplicarlo sobre el saldo promedio. El saldo promedio, cuando empezamos de cero y terminamos en un monto y los depósitos son constantes, es la mitad. Por lo tanto, el saldo promedio que estaríamos viendo en nuestro ahorro sería de 3.000 y el 10% de rendimiento estaríamos hablando de 300. Por lo tanto, ya disponible a final del ciclo tendría los 6.000 ahorrados más los 300 de rendimiento. Y esos 300 libres de impuestos. Por lo tanto, ese es un ingreso que nosotros podemos tener sin ninguna tasa impositiva. Para temas de contratación. En el tema de contratación, pues son beneficios para los empleados, por lo tanto, hay que hacer una evaluación interna. La ventaja de la caja es que no supone aportación de la empresa y eso facilita la implementación. Los costos de administración son mínimos, prácticamente es la gestión de la plataforma y el costo es muy reducido y eso te ayuda a automatizar todos los procesos. Cuando tú lo gestionas internamente, normalmente tienes que destinar una persona o media persona a la gestión de esa caja y el fondo, y esos son costos ocultos que no ves en tu organización, pero que cuando ya contratas un proveedor que te lo automatiza, ya ves que con esa contratación tienes ahorros por poder dedicar esa persona que estaba gestionando la caja a temas productivos de la empresa. Hay que tener en cuenta el cumplimiento legal con todos los requisitos que nos viene en la Ley Federal del Trabajo y hacer la evaluación financiera de cómo son los flujos, cuándo termina el proceso y cuándo se regresa el dinero a los colaboradores. Es bueno tener todas esas políticas establecidas y disponibles para los colaboradores para que no haya ninguna duda. En la caja no permite retiros anticipados. Por lo tanto, si un colaborador nos pregunta, ¿hay retiros? En la política ya bien establecido. Solamente se puede retirar una vez al año y puede ser un retiro total, parcial o como queramos. Por lo tanto, eso hay que ser muy transparentes para que no haya engaños. Tema del préstamo. Hay colaboradores que piensan que por el hecho de entrar a una caja ya tienen derecho al préstamo. No, hay requisitos. Está la antigüedad, está tu capacidad de descuento, está que se apruebe en función de tus características. Por lo tanto, todo eso hay que tenerlo bien detallado para que todo el mundo sepa cómo va a funcionar. Los beneficios fiscales, en este caso, son más para el colaborador porque los rendimientos están exentos y la gestión del riesgo. Como decimos, se invierte en papel gubernamental. Por lo tanto, el único riesgo que tenemos es si el Estado quiebra. Y económicamente todo está funcionando correctamente. Por lo tanto, esos riesgos son mínimos. Y comparando con el rendimiento que podemos sacar en otros esquemas de ahorro, como los otros esquemas de ahorro no están libres de impuestos, cuando ya vemos la aplicación neta de impuestos, el rendimiento suele ser mucho mayor en cajas y fondos que en otros esquemas que podamos tener. El hecho de que no tengas que retirar el dinero cada año y lo puedas dejar y seguir acumulando rendimientos, eso facilita que cuando tenga metas de ahorro a largo plazo, los colaboradores puedan dejar el dinero, van a ir viendo cómo va creciendo y cuando ya tengan el dinero que necesitan para sus metas a largo plazo, puedan retirarlo y ejecutarlo en ese momento. Recomendaciones que también hay que tener en cuenta. Exclusión de empleados con salario mínimo. Por ley, no podemos. Aunque nos autorice el empleado, no podemos hacerlos. Crear una reserva. El fondo de garantía es una reserva que se crea desde los rendimientos, no desde el ahorro de los colaboradores, y eso nos sirve para en el caso remoto en que tengamos un impago de un préstamo que no se pueda recuperar del finiquito o la liquidación, ese fondo de garantía nos sirve para cubrir esa parte que nos faltaría.
Tener claro los estatutos, las políticas de cómo va a funcionar la caja para que todo sea transparente y eso que esté a disposición de los colaboradores para que en todo momento ellos lo puedan consultar y lo puedan ver. También hay que tener en cuenta los límites que establezcamos dentro de la caja, aportaciones mínimas, aportaciones máximas, montos máximos de préstamo, concentración de riesgo, tasas de interés que se aplican, cargos por mora en caso de existir, descuentos a cargo de la empresa, los permisos que se dan, los beneficiarios. Entonces, todo eso lo tenemos que tener muy bien identificado para que todo el proceso sea transparente y no cree dudas. En el momento que en el manejo de dinero de nuestros colaboradores se crea alguna duda, se pierde la credibilidad y perdemos esos beneficios que habíamos aportado y lo que crean es desconfianza. Por lo tanto, al ser todo transparente, que ellos puedan ver los números en una aplicación, por ejemplo, 24/7 y que en todo momento tengan acceso a esa información, facilita que sientan la mejor pertenencia y reciban mejor este beneficio. Ahorita vimos todo el detalle de la caja. Vamos a ver ahorita el detalle del fondo. El fondo, como decimos, es un esquema de ahorro en el cual van a aportar la empresa y los colaboradores. El dinero que se junta entre los dos se manda a un fondo de inversión y eso genera rendimientos. Así como la caja es voluntaria y se va a apuntar el colaborador que ellos quieran, el fondo, cuando yo lo pongo bajo una razón social pagadora, es obligatorio que lo tengan todos los miembros de esa razón. Por lo tanto, yo no puedo discriminar dentro de una razón social pagadora que unos tengan fondo de ahorro y los otros no. En la caja sí, en el fondo no se puede. Los beneficios de los ahorros son muy claros. Para la empresa es que pagas menos impuestos. La aportación de la empresa no se integra a salario siempre que cumpla los requisitos de no supera el 13% del salario del empleado, no supera 1.3 sumas y el fondo está gestionado por un gestor. Por lo tanto, ahí tenemos beneficios. ¿Y cuál es el momento ideal para aplicar el fondo de ahorro? En el momento en que hago un incremento salarial. En lugar de dar el incremento salarial por salario, que me implica carga social, lo doy a través del fondo y el fondo, al no tener carga social, tengo esos ahorros que me permiten tener estrategias fiscales. También me permite reducir la rotación, lo que decíamos. Son herramientas muy fuertes de atracción del capital humano y de retención del capital humano. Para el colaborador de entrada es lo mejor, porque me duplicas mi ahorro. A mí me retienes 5, la empresa aporta 5, ya tengo 10. De entrada el rendimiento es del 100%, más el rendimiento que puede estar acumulando por los ahorros invertidos. Me da más flexibilidad porque ahí puedo tener esquemas combinados del fondo y la caja. En el caja yo puedo tener mis créditos, en el fondo puedo tener mis ahorros con beneficios adicionales. Y eso te ayuda a reducir el estrés financiero de los colaboradores. Y eso lo que hace es que el colaborador sea más leal a la empresa y sea más productivo. No tengo que estar pensando en cómo arreglo mis problemas financieros porque a través de estas herramientas me dan facilidades para que yo mismo lo pueda hacer. ¿Cómo funciona? Cuando lo ponemos, la empresa va a definir cuál es el porcentaje del salario del empleado que la empresa aporta. Y puede ser que hagamos un plan de varios años en el cual se va incrementando o lo dejemos fijo o empecemos con el máximo. Esa es decisión de la empresa. Ejemplo, empezamos con un 5%. La empresa aporta el 5, al colaborador le retienes el 5. La suma de esos 10, en cada proceso de nómina hay que depositarlo al fondo de inversión. Por lo tanto, cuando pagas nómina, la aportación empresa, aportación empleado, se manda al fondo de inversión y ahí empieza a generar los rendimientos. Esos rendimientos se van a estar acumulando hasta el final del ciclo y al final del ciclo es cuando se regresa al colaborador junto con el rendimiento. Dudas que a veces preguntan las empresas. Si un empleado causa baja, ¿la aportación de la empresa me la puedo quedar? No. No, porque eso ya viene en el recibo de nómina timbrado.
y en el recibo de nómina timbrado viene la aportación de la empresa y la aportación del empleado. Como eso ya viene timbrado, eso ya es del empleado. Por lo tanto, ese dinero que se está custodiando en el fondo de inversión ya es del empleado. Un empleado que debe dinero a la empresa se puede cobrar del fondo de ahorro solamente cuando el empleado les firma que autoriza que su fondo de ahorro se deposite a la empresa y no al colaborador. Por lo tanto, de forma directa no se puede hacer, pero sí con el acuerdo con el colaborador. Normativa. Igual que en la caja. La Ley Federal del Trabajo lo que nos dice es que no le podemos retener al salario mínimo y lo que sí podemos retener es del excedente del salario mínimo el 30%. Y además se protegen esos ahorros con esquemas como son de que el rendimiento está libre de impuestos y que el dinero está invertido en un fondo de inversión e invertido exclusivamente, en este caso, en papel gubernamental y exento de ISR. Los fondos de ahorro deben tener aportación empleado y aportación empresa y se deben de hacer en cada proceso de nómina. También hay empresas que preguntan, oye, ¿podemos hacer la retención del empleado y toda la aportación de la empresa la aportamos al final del ciclo? No. Ahí corres el riesgo de que si cae una inspección van a detectar que tú no estás aportando en tiempo y forma y el resultado puede ser que no sea deducible ese fondo, te lo hagan integrado a salario y te cobren todo lo retroactivo. Por lo tanto, sí hay que ser muy constantes en que la aportación empresa, aportación empleado, tiene que ser en cada proceso. Los retiros vienen limitados. Obligatorio es uno al final del ciclo y optativo es uno durante el año. Nosotros no recomendamos este durante el año. ¿Por qué? Porque normalmente la mayor salida de colaboradores de las empresas es cuando cobran estas pagas extras o estos beneficios adicionales. Si tú les das el fondo, es un momento de salida en que dicen, ya lo cobré, ya lo recuperé, me voy a otra empresa. Cuando tú lo repartes una vez al año, reduces esas ventanas de salida y tienes una mayor estabilidad en tu plantilla. La ley del ISR, como decimos, lo que nos permite es que se establecen esos requisitos de los impuestos para que esté exento el rendimiento y que los montos máximos de aportación estén limitados al 13% del salario del colaborador y topado a 1.3 sumas. Aportación empresa, aportación empleado tiene que ser 1 a 1 y la distribución tiene que ser equitativa. Preguntas que también suelen hacer. ¿Yo le puedo dar un porcentaje del fondo de ahorro a cada uno de mis colaboradores? No, debes de tener una lógica establecida. Entonces, tú puedes hacerlo por grupos. Tal departamento, tal planta, tal estructura salarial. Pero dentro de eso, todos tienen que ser homogéneos. Tienes que demostrar cierta coherencia y poder justificar por qué uno tiene más o tiene menos que el otro. Entonces, si tú dices, corporativo tiene X y operaciones tiene Y, como esos grupos son homogéneos, ahí lo puedes distribuir. Pero dentro de corporativo, que tú tengas uno con un 3 y uno con un 13, tienes que poder justificar por qué tienes esa diferencia. Vamos a ver el cálculo. La determinación del porcentaje de contribución. Como decimos, eso lo va a hacer la empresa. La empresa va a definir el porcentaje y en este caso supongamos que es del 5%. Eso se calcula sobre la contribución mensual para que podamos después tener ya sea la conversión a la periodicidad de nómina que nosotros tengamos y con el resultado final vamos a tener ese rendimiento que ahorita vamos a ver cómo se calcula. Tenemos el caso de un salario de 20.000 y es bruto. Se estipula que la aportación va a ser del 10%. En este caso sería contribución empleado 2.000, contribución empresa 2.000. Suma de los dos, 4.000. Por lo tanto, en el recibo de nómina yo voy a tener una retención de 2.000 pesos al salario del empleado y una aportación de la empresa de 2.000 pesos. La suma me da 4.000.
Esos 4.000 se acumulan y al final del proceso generan ese 10% del rendimiento acumulado. Cuando ya vemos acumulados anuales, pues lógicamente multiplicamos por 12 y todo eso se va multiplicando. Lo bueno del fondo es que como tienes una doble aportación, los montos suelen ser mayores que en la caja y eso facilita que los rendimientos en valor absoluto también se vean de una forma mayor. Impuestos y deducibilidad. Si la aportación de la empresa es diferente a la aportación del colaborador, no es deducible, por lo tanto se integra salario y te van a cobrar retroactivos. Si la aportación de la empresa es menor o mayor, este es el caso. Cuando es igual, se permite siempre y cuando no tengamos el salario mínimo. Por lo tanto, el salario mínimo no le podemos aplicar retenciones. Y todo lo que no esté acorde con la normativa, nos lo van a exentar, van a decir que no es un fondo, nos lo van a integrar a salario y vamos a tener que pagar las cuotas patronales y las retenciones de todos esos periodos en los cuales no lo hayamos hecho. Por lo tanto, sí es muy importante tener en cuenta esos esquemas y siempre cumplir la ley. Por ejemplo, tenemos un total de aportaciones que no puede superar el 13. Todo aquello que supere, esa parte que supere, se va a integrar a salario. Por lo tanto, la parte que no supere la van a mantener dentro del fondo, pero la parte que exceda sí nos la van a integrar a salario y vamos a tener que pagar esas cuotas patronales y esos retroactivos. Por lo tanto, nunca superar ese 13% ni 1,3 sumas en valor absoluto. ¿Qué suele pasar? Que a veces los directivos no les podemos llegar al 13% porque en valor absoluto ya están superando esta 1,3 sumas. Por lo tanto, ahí tenemos ese tope y no se puede superar. Es un resumen igualito a lo que ya veníamos diciendo, de aportación 1 a 1, el rendimiento que nos dé, pues es un rendimiento muy atractivo y exento, y sobre todo no exceder ese 13%. Este es el resumen que tenemos que tener. El sueldo, la aportación no puede superar el 13% ni 1,3 sumas. El fondo sí se entrega cada año y se liquida al 100%. Cuando se liquida al 100%, se regresa aportación empresa, aportación empleado, más rendimiento. Esos son los fondos normales. Grandes corporativos pueden manejar otro tipo de fondo que se llama fondo de retiro, el cual es al final de la relación laboral. Entonces, en ese fondo se va acumulando, se van generando rendimientos, pero no se va a poder retirar hasta que llegue a su jubilación o que deje la empresa. El más normal es el anual y es el que se está aplicando de una forma más efectiva. También porque los colaboradores esperan poder recibir ese dinero. La contratación. En temas de contratación hay que tener en cuenta los costos administrativos. Como decíamos, gestionarlo internamente supone costos internos que nos van a provocar dedicar horas hombre a la gestión de un fondo de ahorro cuando podemos terciarizarlo. El costo de contribución. La aportación de la empresa tenemos que tener en cuenta que sí va a suponer una salida de la empresa, pero que si sustituye un incremento salarial, por ahí vamos a tener ahorros en temas impositivos y las tarifas de gestión. Tener en cuenta cuánto nos cobra el intermediario financiero por la gestión del fondo de inversión. El fondo, lo que nos dice la ley es que debemos invertirlo en papel gubernamental y en fondos específicos para cajas y fondos de ahorro de empleados. Eso lo que nos facilita es esa exención del ISR. Todos los otros esquemas son esquemas que te pueden proveer diferentes esquemas de ahorro para el corto o largo plazo que ya no están tan ligados con la empresa y que no tienen esos beneficios fiscales que el fondo sí nos va a poder ofrecer.
Para poder contratar, lo que vamos a ver es que se llena un formato de solicitud de los productos, se hace una entrevista para poderles explicar cómo funciona y las dudas que puedan tener, y los documentos que se necesitan son los normales de cualquier contratación: el acta constitutiva, las escrituras, la constancia de situación fiscal, la identificación oficial vigente, el RFC de la empresa, el comprobante de domicilio. El reglamento nosotros lo podemos aportar y con eso ya no hay ningún problema. Y todos los documentos se centralizan cuando ya se tiene toda la documentación disponible. En 2 semanas podemos estar operando. Por lo tanto, cuanto más ágiles seamos en el tema de tener toda la documentación correctamente y poderla entregar, desde ese momento es cuando empiezan a contar las 2 semanas. Y eso es muy importante, porque hay muchas empresas que lo que hacen es preparar cajas y fondos para empezar arrancando el año. Y ahorita están haciendo los presupuestos del año que viene. Ahorita prácticamente nos quedan 2 meses para poder operar. ¿Por qué digo 2 meses? Porque en el Maratón Guadalupe Reyes es muy complicado que los que tienen firma estén trabajando. Por lo tanto, ahorita tenemos 2 meses para dejarlo todo listo para que todos aquellos que queremos arrancar con estos beneficios para nuestros colaboradores a partir de enero, lo hagamos, lo dejamos todo listo y a partir del 1 de enero ya podemos arrancar ofreciendo estos nuevos beneficios a nuestros colaboradores. Para cotizar, pues lo pueden hacer directamente en la parte de Runa, y en la parte de Runa tienes el apartado de caja y fondo y ahí van a poder tener el contacto y van a obtener toda la información que necesiten para esta gestión. Y ahorita sí empezaríamos con dudas y preguntas que ustedes puedan tener. Hay una pregunta que nos dicen: ¿con cuántos colaboradores mínimos se puede iniciar una caja de ahorro? Tenemos empresas con 2 colaboradores, por lo tanto, mínimo 2 colaboradores. Uno solo, llegué a tener una caja de un colaborador solo. Es raro, pero no hay un requisito mínimo. Entonces, tú puedes arrancar con los colaboradores que tengas. Sí hay que tener en cuenta que cuando tú tienes pocos colaboradores, la caja junta poco dinero y es posible que no puedan dar muchos préstamos porque no hay suficiente dinero acumulado. Entonces, sería prácticamente que el dinero de la caja se invierte en papel gubernamental, pero no podríamos estar generando préstamos. Cuando ya tienes 10 o más colaboradores, ya se junta dinero para que sea más fácil poder ofrecer diferentes tipos de créditos para los colaboradores. También nos preguntan si hemos tenido experiencia en call centers o centros de contacto. Mira, en call centers y en centros de contacto son lugares donde tienen muchísima rotación y es donde más les funciona para atracción del capital humano. Yo te diría que call center, mantenimiento, seguridad, todos esos esquemas donde los salarios no son mínimos, pero casi, y hay muchísima rotación porque la gente va cambiando de un lugar al otro, ofrecer esos beneficios lo que te facilita es esa retención del capital humano. Si tienes la mayoría de colaboradores con menos de un año de antigüedad en la empresa, van a tener el beneficio de poder ahorrar, y aquellos que ya cumplen un año y con eso creas la fidelidad, van a poder pedir prestado. Por lo tanto, eso es lo que queda como interesante. El tope de la 1.3 sumas es correcto. Al final es lo máximo que se le puede retener. Entonces, si tú tienes un salario por el cual te hubieran retenido o te hubieran aportado más de ese monto de las 1.3 sumas, vas a quedar limitado a esos 51.000 en lugar de lo que te hubiera tocado. Entonces, sí queda limitado por ley y la empresa no puede aportar más de esa cantidad y al colaborador no le puede retener más de esa cantidad. Nos preguntan si puedes tener solo el fondo, solo la caja o los dos, lo que tú quieras. Esa es la ventaja de una plataforma de autoservicio que es parametrizable. Tú puedes empezar con solo un esquema y quedarte solamente con uno. Tú puedes empezar con uno y luego también agregar el otro. Entonces, ahí es como tú decidas. Tú puedes empezar con uno y quedarte con uno sin ningún problema.
Pues listo. Si no hay más dudas, agradecer mucho la participación y recordarles pues, que para temas de contratación, con Runa directamente y ahí pueden hacer todo el trámite. Buenas tardes.